Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Felipe Guillermo del Palatinado-Neoburgo. Él fue un príncipe alemán que fue conocido en su día por destacar dentro de la milicia imperial y por ser hermano de las conocidas reinas Neoburgo, pero también es recordado por haber sido obligado a casarse con una rica princesa a la que no soportaba, considerando su matrimonio como un verdadero infierno. Esta biografía es realizada por petición de Marc Facundo Manuel Mesere, el Magnánimo 1825, Franco Gallo y Andrea Díaz. Felipe Guillermo Augusto de Wittelsbach y de Hesse-Darmstadt nació el 19 de noviembre de 1668 en la ciudad de Neoburgo del Danubio, en el condado del Palatinado-Neoburgo, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Alemania. Fue hijo del elector Felipe Guillermo del Palatinado-Neoburgo y de la segunda esposa de este, la electora Isabel Amalia de Hesse-Darmstadt. El matrimonio tuvo 17 hijos en común, siendo Felipe Guillermo el 13º de sus vástagos. Cuando el niño llegó al mundo, sus padres aún no eran electores del Palatinado, sino tan solo condes palatinos. La infancia de Felipe Guillermo transcurrió dentro de un ambiente estricto y muy disciplinado. Casi todos sus hermanos varones fueron destinados a la vida eclesiástica, debido a que su familia era una de las pocas ramas de la casa Wittelsbach que era católica. Querían así sus padres que la familia Palatinado-Neoburgo llegase a dominar la Iglesia Católica alemana. En cambio, sus hermanas fueron educadas para ser excelentes consortes, ambicionando para ellas un trono, algo que lograrían, debido a que su hermana mayor, Leonor Magdalena, se acabaría convirtiendo en emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico. Su hermana, María Sofía, se acabaría convirtiendo en reina consorte de Portugal. Su hermana Mariana llegaría a ser reina consorte de España. Y su hermana Dorotea Sofía fue duquesa consorte de Parma. La crianza y la educación que recibió el príncipe estaría bajo una disciplina religiosa asfixiante, impartida por jesuitas y supervisada por su piadosa madre, estando esta basada en oraciones obligatorias, misas diarias y rigurosos exámenes de conciencia, intentando así que Felipe Guillermo llegase a desarrollar una gran piedad y un respeto absoluto hacia la autoridad de la Iglesia y de su linaje. La educación que recibió el príncipe estuvo basada en teología, geografía, matemáticas, historia, religión e idiomas. El niño creció en una corte con una fuerte influencia francesa, teniendo prohibido el hablar el dialecto de la zona o seguir las costumbres alemanas, ya que su padre consideraba que todo lo francés era más refinado, algo que ocasionó que el niño hablase en francés o en italiano, además de seguir las modas y las costumbres francesas. En un principio, sus padres idearon para él que desempeñase una exitosa carrera eclesiástica, como casi todos sus hermanos, pero Felipe Guillermo, a diferencia de estos, demostró tener un gran interés, además de una notable destreza para la milicia, así que su padre acabaría cambiando de opinión, ideando para él una exitosa carrera militar al servicio del Sacro Imperio Romano Germánico, cambiándose la rutina diaria del príncipe, dejando a un lado las misas y las oraciones para iniciar una estricta formación militar, la cual estaría basada en el manejo de armas, táctica de artillería, estrategia militar, equitación, esgrima y arquitectura de fortificaciones. Aparte de que participaría en largas partidas de caza desde una edad muy temprana, para ir familiarizándose con el rastreo y aprender a moverse por la naturaleza, convirtiéndose la caza
en una de sus mayores pasiones. Felipe Guillermo mantuvo una relación de profundo respeto y de absoluta obediencia hacia su padre, asumiendo desde pequeño que debía obedecer sus deberes dinásticos, ya fuese dentro del clero o del ejército. Cuando el príncipe le trasladó a su padre sus deseos de dedicarse a la milicia, no lo hizo desde la rebeldía, sino desde el más absoluto respeto, ocasionando esto que su progenitor se mostrase muy sorprendido ante la madurez que mostraba el muchacho pese a su corta edad, algo que facilitó bastante que su padre diese su brazo a torcer, pese a ser muy estricto y un hombre de ideas fijas. Cuando el príncipe tenía 18 años de edad, finalizó su formación militar, ingresando así directamente en las tropas imperiales, teniendo su bautizo de fuego en los conflictos que se libraron durante las etapas finales de la Gran Guerra Turca, destacando de entre los demás soldados no solo por ser un príncipe, sino por ser un joven valiente y arrojado que tiene una gran habilidad para luchar en el campo de batalla. En el año 1688, las tropas francesas invadieron el Palatinado con motivo de la Guerra de los 9 años, algo que supuso que la carrera militar del príncipe cambiase de rumbo, de una manera bastante drástica. Este ataque despertó un odio tremendo de Felipe Guillermo hacia los franceses, pese a que toda su vida cotidiana giraba alrededor de las costumbres y las modas francesas, estando muy afrancesado tanto él como su familia. Cuando se enteró de que los franceses estaban invadiendo tierras palatinas, el príncipe pidió a sus superiores el ser trasladado a las campañas del Rin, luchando así personalmente y con gran fiereza contra los invasores franceses, algo que supuso que se ganase la admiración no solo de sus superiores, sino también de su propio cuñado, el emperador Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico, llegando a considerar a Felipe Guillermo como un joven digno de admirar pese a su juventud, además de ascenderle al rango de general de división del ejército imperial. El príncipe no solo tuvo la protección de su cuñado el emperador, sino que sería uno de los hermanos favoritos de la reina consorte de España, Mariana de Neoburgo, la cual llegó a enviarle a su querido hermano una serie de joyas y de riquezas procedentes de la corona española, a espaldas de su marido, el rey Carlos II, y de su suegra, la reina madre, Mariana de Austria, siendo vista su hermana Mariana como una auténtica saqueadora del tesoro real en favor de alguno de sus hermanos. Mientras Felipe Guillermo iba escalando puestos dentro de la milicia, su padre estaba centrado en casar a sus hijas menores con importantes gobernantes de la época, surgiendo así la oportunidad de casar al joven con la princesa Ana María Francisca de Sajonia-Lauenburgo. El padre de esta, el duque Julio Francisco de Sajonia-Lauenburgo, no tenía hijos varones, siendo Ana María Francisca la hija mayor de dicho gobernante, además de su principal heredera, sí una prometida muy interesante para el elector, ya que así podía expandir su poder y la influencia neoburgo hacia los territorios del este de Alemania. Aquel compromiso no solo fue ideado por su progenitor, sino también por su cuñado, el emperador Leopoldo, quien tenía una enorme deuda de gratitud con los Neoburgo por su lucha contra los otomanos y los franceses, además de que quería recompensar la gran lealtad de la familia, entregándose una rica prometida a uno de sus numerosos cuñados. Las negociaciones matrimoniales entre ambos príncipes se iniciaron a toda prisa y bajo una constante presión, siendo estas supervisadas en todo momento por el emperador Leopoldo, quien buscaba el mayor beneficio posible para los Neoburgo, estableciendo así que la novia tendría que entregar una elevadísima corte para casarse con el hijo más pequeño de los electores,
algo impensable para un príncipe menor. Felipe Guillermo tuvo que cruzar a caballo el Sacro Imperio Romano Germánico para poder llegar hasta el reino de Bohemia, lugar donde se encontraba refugiada su prometida y la hermana pequeña de esta, la princesa Francisca Sibila, tras haber perdido ambas a su padre el duque en el año 1689 y por culpa de la Guerra de los 9 años, teniendo así que recorrer el príncipe larguísimas distancias con su montura, esquivando las batallas que se estaban librando en ese momento, teniendo que dormir en más de una ocasión a la intemperie. Finalmente, el 29 de octubre de 1690, el príncipe acabaría llegando hasta el castillo de Raunitze nad Labem, lugar donde le esperaba su prometida, pero el primer encuentro entre ellos fue muy decepcionante. Felipe Guillermo era considerado un joven atractivo, y pese a que siempre había sido un tanto enfermizo como muchos de sus hermanos, era visto como un príncipe galante, encantador y muy refinado, algo que le causó un gran rechazo a Ana María Francisca, debido a que no le gustaba que su marido fuese tan coqueto, ni que estuviese tan afrancesado. Por su parte, Felipe Guillermo se encontró con una joven que no era considerada hermosa, además de que no tenía encanto alguno, siendo la princesa descrita por sus contemporáneos como una mujer extremadamente altiva, testaruda y orgullosa, siendo conocida por su fuerte temperamento y por ser muy severa. Es más, se la describía como muy fría y huraña. En el mismo día en el que se conocieron, se celebró su boda en la capilla de dicho castillo, teniendo para entonces él casi 22 años de edad en el momento de la unión, y ella 18. Tras celebrarse su boda, los recién casados partieron casi de inmediato hacia el castillo de Reichstadt, que es la residencia oficial de su esposa, la cual había entregado esta como parte de su dote. La primera convivencia de los príncipes en aquel castillo sería muy breve, debido a que pocos días después de haberse celebrado su boda, el emperador Leopoldo I reclamó la presencia de su cuñado en el frente, dejando así Felipe Guillermo a su esposa sola en aquel frío castillo. Unas semanas después, cuando el príncipe regresó, se encontró con una esposa muy fría y esquiva, viviendo un completo infierno de silencios y de continuos reproches, cada vez que él intentaba iniciar una conversación. Felipe Guillermo intentó adaptarse a su nuevo hogar, y como consideraba que el castillo de Reichstadt era demasiado frío y sombrío, intentó imponer sus costumbres francesas y la etiqueta palatina en aquel lugar, algo que hizo enfadar mucho a su esposa, considerando a su marido como un hombre muy afeminado por seguir tales costumbres. Finalmente, ante la gran diferencia que existía entre ambos cónyuges, cada cual empezó a hacer sus vidas por separado. Es más, se sabe que el príncipe se pasaba días o incluso semanas lejos del castillo, participando así en larguísimas partidas de caza para evitar estar junto a su esposa. Ante la gran insistencia del padre del príncipe, el matrimonio se vería obligado a instalarse en la corte palatina durante la primera mitad del año, encontrándose para entonces ya su esposa embarazada, empezándose a vivir el matrimonio entre el castillo de su mujer y los dominios de los Neoburgo. Su regreso a la corte palatina fue una gran alegría para Felipe Guillermo, ya que al fin volvía a un lugar donde se sentía cómodo y podía hacer libremente vida cortesana. En cambio, su esposa se aisló completamente de la corte y se encerraba en sus habitaciones privadas, algo que ocasionó que se volviese muy impopular allí. Incluso los cortesanos palatinos llegaron a describirla como una mujer tosca y sin encanto alguno. Se sabe que durante su estancia en la corte palatina, su esposa se negó a vestir a la moda francesa o a hablar en francés. Es más, cuando alguien le preguntaba algo en dicho idioma,
o bien ella guardaba silencio o contestaba con un alemán muy cerrado, convirtiéndose las cenas o los eventos familiares en momentos cargados de tensión. Felipe Guillermo se mostraría sumamente avergonzado por el comportamiento de su esposa. Por esta razón, volvió a pasar temporadas lejos de la corte palatina o del castillo del matrimonio, participando así en distintas campañas militares y en larguísimas partidas de caza. En el mes de octubre de 1691, su esposa acabaría alumbrando a la primera hija que tuvieron en común los príncipes, una niña que se llamó Leopoldina Leonor, pero desgraciadamente ésta falleció con tan solo 2 años de vida. El matrimonio viviría por temporadas entre la corte palatina y el castillo de Reichstadt, y pese a no aguantarse mutuamente, tenían que compartir de vez en cuando el mismo lecho para intentar traer un heredero al mundo, quedándose así su esposa embarazada una vez más. Nació el 30 de enero de 1693 una segunda hija que se llamó María Ana, quien llegó a ser princesa consorte de Baviera. El príncipe se mostró muy decepcionado con el nacimiento de esta niña, tanto que no visitó ni a su esposa ni a la recién nacida, partiendo de inmediato hacia una larga cacería que duró varias semanas. Después, cuando regresó, ordenó empaquetar muchas de sus cosas para volver a servir de una forma muy activa dentro del ejército imperial, marchándose de nuevo sin despedirse de su mujer o si tan siquiera conocer a su hija. Felipe Guillermo se dedicó durante las posteriores semanas a revisar cuarteles o comprobar las defensas de distintas fortalezas. Pero un día, cuando regresó de una de sus extenuantes jornadas militares, empezó a encontrarse muy mal. Empezó a sufrir de altísimas fiebres. Por esta razón, regresó al castillo de Reichstadt, lugar donde agonizó por 7 largos días, hasta que finalmente acabó falleciendo, posiblemente a causa del tifus, el 5 de abril de 1693, a los 24 años de edad, muriendo tan solo 2 meses después de haberse producido la llegada al mundo de su segunda hija. Al morir sin herederos varones, la dote que había aportado su esposa se le fue devuelta, conservando así a Ana María Francisca sus propiedades y su poder, aunque tiempo después se vio obligada a casarse con el último gran duque de Toscana, Juan Gastón de Medici, un matrimonio que también sería muy infeliz y del que no nacería ningún hijo. Los restos mortales de Felipe Guillermo descansan en la iglesia local de Sapulli, mientras que su corazón fue depositado en la iglesia de la corte de Neoburgo del Danubio. No hay mucho más que decir sobre Felipe Guillermo. Él fue un príncipe que parecía que iba a tener una prometedora trayectoria dentro del ejército imperial, al contar con el apoyo de su familia y de su cuñado, el emperador Leopoldo I, además de ser uno de los hermanos favoritos de la reina Mariana, algo que le beneficiaba bastante durante la etapa de esta como reina consorte de España. Pero desgraciadamente acabaría muriendo prematuramente, cuando estaba cerca de alcanzar la gloria. Felipe Guillermo, a diferencia de casi todos sus hermanos, fue casado, aunque fuese por conveniencia, contrayéndose un matrimonio infeliz con una mujer a la que no soportaba, prefiriendo pasar el mayor tiempo posible lejos del hogar conyugal antes de estar a su lado. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Felipe Guillermo del Palatinado Neoburgo. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia
Y si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra ausente, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.